Bueno, para continuar con este seminario, con esta conversación, tenemos ahora a Tania Sánchez. Tania es licenciada en Sociología, especialista en Políticas Públicas, Planificación y Presupuesto Público. Actualmente es directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, Ana María Romero, en Bolivia, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Desde enero del 2015 también es directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Pablaza. Ella es especialista en gestión de proyectos y planificación estratégica en temas vinculados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, empoderamiento económico, participación política de las mujeres y gestión local. Además, es experta en planificación, presupuesto y género por ONU Mujeres desde junio del 2019. Entre agosto del 2002 y junio del 2009 fue técnica en incidencia política y género del Instituto de Formación Femenina Integral y entre 2009 y 2010 se desempeñó en Flaxo, México, en el área de género, pobreza y presupuestos sensibles al género. Así que, bueno, Tania, el micrófono es tuyo, por favor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Una bienvenida a todos y todas que nos visitan de la región. Agradecer también la invitación de la Contraloría Boliviana. Como les decíamos, creo que, y bueno, como Luciana comentaba, para Bolivia y en particular para las mujeres bolivianas, el proceso que en el que venimos trabajando estos últimos 13 años hace a cómo visibilizamos más la presencia, la participación de las mujeres en todas las áreas de desarrollo económico en nuestro país, sin que cuando se hable de mujeres se piense que se habla solo de violencia, solo de salud sexual reproductiva, solo de educación. Digo el solo porque normalmente nos tienden a etiquetar, o cuando se habla de temas de género o de mujeres, hablamos de los temas de las mujeres. Cuando no hay un tema de las mujeres, hay un tema que es de todos y todas. Y creo que la participación además y el hecho de que nuestras contralorías de los países se pongan a pensar cómo evaluamos un objetivo, una meta a nivel internacional y cómo los países en nuestro cotidiano, en nuestros procesos específicos de desarrollo de política pública, planteamos y nos planteamos además qué es hablar de género, ¿no? Cuando hablar de género hace hablar de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Entonces, creo que Bolivia, antes de los ODS y en relación a su antecesor, los ODMs, de hecho ponían en el centro la disminución de la pobreza. Y siempre se ha etiquetado como decir, la pobreza tiene rostro de mujer. Y la pobreza tiene rostro de mujer y cuerpo de mujer, creemos, y se refuerza con las múltiples estadísticas que seguramente ustedes las conocen mejor en algunas, porque se traduce al final en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Los cuerpos de las mujeres al que cuando se habla de la autodeterminación en la relación a cuánto deciden las mujeres en términos económicos, en términos de su salud sexual reproductiva, en términos de su participación política, en términos de decidir al final sobre incluso la direccionalidad de los recursos económicos. Y ahí los estados, y creo que el Estado boliviano se ha puesto a la tarea y se ha dado a la tarea de decir queremos tener una sociedad justa y equitativa donde todos y todas podamos vivir bien. Y parte del paradigma y el desarrollo social que venimos impulsando en el país y creo que todas, organizaciones sociales, instituciones y el Estado, y ahí recuperamos además el compromiso estatal hacia decir, bueno, queremos plantear un Estado despatriarcalizado, descolonizado y un Estado que reconozca la diversidad además de las más de 36 naciones que viven en Bolivia. 36 naciones que además tienen una construcción social distinta. Entonces, cuando hablamos del ODS 1 ya en específico para hablar de la reducción de la pobreza, en Bolivia tenemos nuestro Plan Nacional de Desarrollo, 13 pilares específicos en los que organizamos y nos planteamos también metas en relación a el avance de este tema. La primera meta es la reducción de la pobreza, ¿no? Sin embargo, lo que decíamos, lo que Luciana ya mencionaba, el atributo también del
el Plan Nacional de Desarrollo Boliviano hace que más del solamente Pilar 1, sino el Pilar 2, que hace al acceso a los recursos, a los servicios básicos, el Pilar 3, que habla del tema de educación y de salud, el Pilar 4 y así sucesivamente, que tienen acciones específicas para plantearse que cuando hablamos de desarrollo y cuando hablamos de medir la disminución de la pobreza, es un trabajo multidimensional, intersectorial, y que tiene que ver, y ahí el reto que ustedes se han planteado es importante y que está también como parte de los compromisos internacionales, medir cuánto de eso que nos planteamos en los planes, nuestros planes quinquenales, nuestros planes anuales, nuestros planes bianuales, los POAS, etcétera, se traduce además en medir cuánto de eso es eficiente y es eficaz. ¿Cuánto de eso hace a que sumamos cuántos recursos se destinan a disminuir las brechas de desigualdad y el que tengamos indicadores y dentro de lo que hace a los dos ODS 1 hay estas 5 metas, creo que cada uno de nuestros países traducen también de una forma u otra en nuestros planes nacionales, los planes sectoriales, multisectoriales, departamentales, municipales, los territoriales, etcétera. Nos planteamos metas, pero cuánto de lo que está en la primera parte de estos planes se traduce en los recursos y en el presupuesto público. En Bolivia hicimos un ejercicio inicial para ver cuánto se destina a la igualdad y a la equidad de género en el presupuesto público, sabiendo además que como convenios y en el marco de la eficacia de la ayuda, el único indicador que es válido para medir el avance en la promoción de la igualdad y la equidad de género es los recursos. ¿Cuánta plata se le pone a este tema? Pero ¿cuál es el tema? ¿No? Y nos pusimos a la tarea de medir y de definir qué es igualdad y equidad de género, más allá de solo medir violencia, otra vez los programas de maternidad y mortalidad materna, el acceso a la educación, y empezamos por el otro lado, empezamos a medir el empoderamiento económico y la asignación de recursos para mirar el acceso a la empresa, al trabajo, al desarrollo, ¿no? Y como decía Luciana, del 16% de recursos nacionales que van a los municipios, el 20% del presupuesto del país se destina a gobernaciones y municipios. Los municipios, que son 338 municipios, asignaban el 2016 el 3,8% de su presupuesto total a la promoción de la igualdad y equidad de género. Sumando a esos recursos para la lucha contra la violencia, para la promoción de los derechos sexuales, reproductivos, temas de maternidad, educación, etcétera, etcétera, y además participación política y empoderamiento económico. Entonces, realmente creemos que cuando se habla de evaluar, debemos evaluar desde los recursos antes que desde los objetivos, ¿no? Porque creo que, y lo que nos ha pasado también a nosotros y en el país, tenemos una normativa de avanzada en relación al ejercicio de los derechos de las mujeres que están muy vinculados al tema de la pobreza. Hemos avanzado muchísimo, se ha reducido la pobreza a el 50% en 10 años, el índice de pobreza extrema es el 12%, hace unos años era el 22%, estamos avanzando. El índice en términos de la brecha salarial es del 27%, estamos avanzando. Pero todavía el gran reto, el gran desafío, y creemos que ahí, si es que nos ponemos con lupa a los recursos y a mirar la eficiencia del gasto, más allá de solamente la ejecución del gasto, y ponernos de acuerdo en cuáles son los indicadores o cuáles las salidas para mirar que no solamente veamos si asignamos 100, ejecutaron 90 y está perfecto, pero en muchos casos asignaron 100 y esos 90 se ejecutaron en algo que reproduce roles,
que puede profundizar la pobreza, que puede más bien retrasar. Ahí creemos que cuando como Estado empezamos además a discutir sobre despatriarcalizar, que para nosotros es avanzar un poco más en relación a solo hablar de género, es también plantearnos el cómo hablamos de eficiencia y de eficacia de la asignación de los recursos destinados a la promoción efectiva del ejercicio de los derechos de las mujeres, y estos otra vez lamentablemente tienen muchísimo que ver cuando hablamos de pobreza y que es multidimensional además, ¿no? Que está articulada con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero creemos que además está articulada con las prioridades de, creo, todos nuestros países. Muchas gracias.